Shalom a todos, que la paz que viene del creador del Shabbat esté con cada uno de nosotros en este día, en este precioso día, señal de la alianza que el Elohim viviente, el Hacedor, hizo con el pueblo de Israel. Continuamos con el tema sobre el Goel, es decir, el Redentor y las leyes de la redención, y estamos presentando la parte 5, ¿no? La parte 5 de esta serie. El que debe vivir en la luz de las promesas del Elohim de Israel vive en su fuerza. El débil que confía con toda su mente en las promesas de nuestro Elohim se viste de fortaleza, porque él que es fiel y verdadero dijo que el justo por su fidelidad vivirá. Se menciona en Habacuc capítulo 2, verso 4. Él es quien nunca cambia y es quien desea el bien de sus hijos. Sea que su espíritu, su ruaj, esté con cada uno de nosotros, siempre y cuando nos dedicamos, especialmente cuando nos dedicamos a tratar de entender la identidad del Elohim de Israel revelado en las Escrituras y sobre todo en la forma como Él se manifestó, como Él se expresó, como Él dio a conocer sus proezas, ¿no? Su poder específicamente en este caso hablando de la redención, de cómo libró a su pueblo en el pasado, porque como lo hizo en el pasado, lo hará en el presente. Hemos presentado el paquete de leyes que obliga al Goel cumplir con sus responsabilidades a favor de un pariente cercano suyo. ¿Vale? Los que no escucharon la parte 1, 2, 3 y el 4, pues les invitamos que pare este audio y que tenga en cuenta el contexto donde hemos explicado todas estas leyes. Hemos observado también cómo funcionan estas leyes de la redención en ciertas circunstancias. Hemos visto que las leyes terrenales tienen una función especial para hacernos comprender cómo se implica el Elohim viviente a servir a favor nuestro. Ahora, sabemos que tanto el servicio del Goel humano, del Redentor como persona humana, como las leyes de la redención que tenemos en la Torah, tienen un propósito especial y espiritual, ¿no? Sobre todo, hacernos comprender cómo funciona la redención del pecado y a su vez nos muestra los pasos que el Goel sigue hacia la restauración completa del ser humano. El ser humano que en realidad, como sabemos, el Goel solamente puede redimir a un pariente suyo. Por eso es importantísimo tener en cuenta, nunca olvidar que un Goel, según las normas legales, solo puede redimir a otra persona que es pariente cercano suyo, nunca un ajeno a su familia. Si entienden bien este aspecto sobre el Goel y las leyes de la redención, podrán entender mucho más fácil por qué la Torá indica precisamente que ningún gentil, ninguna persona que no forma parte de la alianza no puede comer Pesaj. El Pesaj estrictamente se puede sacrificar, inmolar y comer, disfrutar dentro del pueblo de Israel, nunca fuera, ¿vale? Por ende, no hay redención, no hay salvación fuera de Israel. Elohim así lo dejó y las leyes que estamos investigando prueba esa realidad. Si entendemos bien que el Cordero es nuestro Goel, en realidad que fue sacrificado, inmolado, pagando el precio supremo para rescatarnos con su propia sangre, aquí entendemos, se puede entender más fácil por qué no es de jugar con la salvación del mundo y por qué no hay salvación en ninguna otra iglesia de donde todos fuimos llamados sal, de medio de ellos pueblo mío. ¿Por qué? Porque no hay redención allá si queremos salvación. Hemos tenido que salir fuera, regresar a nuestras raíces, porque aquí dentro, una vez dentro de la alianza, aquí sí podemos disfrutar de las leyes de la redención y podemos invocar el derecho que nosotros tenemos de parte del Goel, de nuestro pariente cercano, que las aplique hacia nosotros, ¿no? Si entendimos bien cómo funcionan las leyes redentoras según las normas hebreas, estamos bien encaminados para entender quién es el Hagoel, es decir, el redentor de nuestras almas y a quién puede redimir también. Como el propósito de este tema es específicamente interconectado con el tema sobre la identidad del Elohim de Israel, es hacia la persona del Elohim de Israel hacia quien nos encaminamos a conocer, ya que una y otra vez él dijo que es
y que cumple la función del Goel a favor de su pueblo. Él dijo que Él es el Goel y que Él cumplirá, ¿no? Vimos que Él tiene la salvación y por encima nos salvó, tiene la redención y nos redimió. En la parte anterior, parte 4, hemos visto una cita donde Él se describe tanto como el que salva como el que redime, ¿no? Allá hemos visto dos palabras, la de Gaal, de Goel, donde Goel, que siempre la usamos en todo nuestro contexto, y la raíz Yesha, de donde viene la salvación. Este juego de palabras entre sí, pues nos revela que Él mismo es el quien nos salva físicamente y en el sentido como pueblo, pero también nos redime del pecado, ¿vale? Y este tema, a su vez, pues se conecta también con la Tevilá, con el bautismo, con la entrega en el nombre de Yeshua, porque es el camino, ¿no? Para conectarnos con Él, es el certificado, el contrato, o el momento cuando nosotros tomamos o contratamos los servicios del Goel, no disponemos eh, para que Él actúe sobre nuestra vida y nosotros pues les entregamos dominio, autoridad para que Él actúe en nuestro lugar, ¿no? Así actuando como defensor nuestro, como abogado. Como mencioné, que el tema de la redención es la más presente en toda la Biblia. Voy a proceder con las siguientes partes, ¿vale? Que esa no será la última, ¿no? No sé cuántas más vamos a seguir con esta serie, pero mientras hay evidencia vamos a continuar. No me pregunte cuánto, pero aquí vamos a seguir el tiempo que hará falta presentando más evidencia, porque de eso no escatimamos, no tenemos de sobra, ¿no? Y voy a proceder a presentar toda una suma de textos donde una y otra vez se reitera que el mismo Elohim de Israel es el Goel que redimirá a su pueblo tanto de forma física como espiritual. Antes de pasar a ver quién será el redimido o quién son los redimidos, es importante saber quién es el redentor, ¿vale? Después, quién es el Goel. Después vamos a ver cómo uno llega a endeudarse, a llegar en esta condición y eh, quién serán los redimidos, ¿no? Vamos a ver algunas citas a favor de quién él actuará para redimirlo, ¿no? Con este tema, con este último tema, vamos a, bueno, intentaré, si les voy a recordar, aclarar un poquito esta diferencia entre el pueblo de Israel y las naciones gentiles, porque los gentiles, sea lo que sea que hagan, hablan de quien hablen, no tienen salvación en medio de ellos, y aunque mueren para sus deidades, morirá sin más, como muchos otros, sin tener redención alguna, ya que las leyes, las condiciones, las circunstancias están bien claras, ¿vale? Entonces, hay un camino para los gentiles, hay una oportunidad para todas las naciones gentiles, siempre y cuando hacen caso a las instrucciones de las escrituras y si ellos se encaminan por este medio que él abrió, eh, tendrán o podrán beneficiar junto con Israel de esta gran bendita redención. Volvamos al pasado para entender mejor el presente, como de costumbre, ¿verdad? Lean el contexto eh, del capítulo 6, verso 1 al 8, detenidamente, porque yo en esta ocasión solamente me voy a centrar en el verso 6, ¿vale? Todo este tema que voy a presentar hoy, como la parte 4, hemos visto que no hemos centrado en un solo verso. En esta ocasión solamente nos vamos a dedicar al verso 6, ¿vale? Voy a buscar la cita y yo se le voy a leer esta vez para los que no la escuchan. A ver, Éxodo, capítulo, un segundín, capítulo 6, verso 1 al 8. Le voy a hacer lectura de todo para tener en cuenta el contexto, pero tengan en cuenta que solamente me voy a dedicar a compartir sobre el verso 6. Pero voy a hacer algunas menciones de otros detalles especificados en este contexto y por eso voy a hacer lectura. Ustedes léanlo detenidamente en casa. Respondió Adonai a Moisés: ahora verás lo que voy a hacer con Faraón, porque bajo
bajo fuerte mano tendrá que dejarles partir y bajo fuerte mano él mismo los expulsará de su territorio. Estoy leyendo de la edición Corona de Jerusalén, ¿vale? Em, verso 2. Habló Elohim a Moisés y le dijo, yo soy Adonai. Me aparecía a Abraham, a Isaac, a Jacob como El Shaddai, pero mi nombre de Adonai no se le dio a conocer. También con ellos establecí mi alianza para darles la tierra de Canaán. Ojo, ¿cuál es la alianza, no? La tierra en que peregrinaron y en la que morarán como forasteros. Y ahora, al oír el gemido de los israelitas reducidos a esclavitud por los egipcios, he recordado mi alianza. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Adonai, yo os libertaré de los duros trabajos de los egipcios, os libraré de su esclavitud y os salvaré con brazo tenso y castigos grandes. Yo os haré mi pueblo y seré vuestro Elohim, y sabréis que yo soy Adonai vuestro Elohim, que os sacaré de la esclavitud de Egipto. Yo os introduciré en la tierra que he jurado dar a Abraham, Isaac y a Jacob, y os la daré en herencia, yo Adonai. Todas esas palabras Moisés las dijo, que Moisés las escuchó de parte de Elohim, las presentó ante el pueblo de Israel. Bueno, ese es el contexto. Como les mencioné, el Elohim Ha, Elohim viviente, prometió lo siguiente a Moisés y a través de él a todo el pueblo. Son las palabras indicadas en el verso 6. Yo soy Adonai. Y aquí, para centrarnos en el asunto, solamente voy a leer lo siguiente. Os redimiré con brazo extendido y con grandes actos justicieros. Para un mejor contexto, o que se pueden comparar con el Salmo 77, verso 15, ¿no? Donde hay una referencia a este mismo contexto. Yo soy Adonai, os redimiré. Aquí el término que está en hebreo es Gaal, de donde Goel, ¿no? Las tres consonantes, em, que aparece la tercera, que es Gimel, Aleph y Lamed, las tres consonantes que forman la raíz Gaal, de donde nos viene Goel también, ¿no? Solamente depende de la forma de vocalizar, pero las tres letras son las mismas, para Gaal o para Goel. Yo soy Adonai, en otras palabras, seré o soy, os redimiré, es decir, soy el Goel, con brazo extendido y con grandes actos justicieros. Les cito desde el pasado porque estamos casi en la misma condición como estaban nuestros antepasados en Egipto, solo que hoy no estamos solo en Egipto, sino esparcidos sobre toda la superficie de la tierra. Les cito desde el pasado porque obviamente hay citas que tratan más reciente, ¿no? Ya para nosotros, para nuestra generación, más cerca de nosotros, es decir, a cientos de años desde que el pueblo salió de Egipto, mientras estaban en Babilonia o a punto de entrar, o desde aquí, una referencia que van a salir, ¿no? Pero por eso digo, vamos a llegar más adelante a otras citas en partes futuras, en otras citas más cercanas a nosotros. Pero porque en este verso de Éxodo 6, verso 6, eh, trata ciertos asuntos que no se limitan al tiempo, es la razón donde yo aquí veo la profecía en esas palabras dedicado a ellos, palabras relevantes para nosotros. Por esto les presento siempre como si fuera, pueden ver esta cita como la serie Profecías al Día, donde citamos el pasado para entender el presente, para ver cómo Elohim obrará según obró en el pasado, ¿vale? Nosotros leemos las promesas de las profecías sobre nuestra redención y restauración, mas las recibimos del modo como las recibieron nuestros antepasados. Cuando Moisés les entregó esas palabras de parte de Elohim de sus padres, ¿qué hicieron ellos? Pues no les creyeron, no le hicieron caso, ¿no? Pues lo mismo sucede hoy en día. Tal como ellos, hemos estado por un tiempo determinado exiliados por tierras gentiles. La profecía que se le dio a Abraham es que estará 430 años. Nosotros también estamos al límite de un tiempo profético, ¿vale? Por mucho tiempo estará sin rey, sin sacerdote, sin terafines, sin pilares de culto, sin Elohim, sin líderes que les guíe por un buen camino. ¿Cuánto tiempo? Suficientes, ¿no? Para que la tierra descanse de sus años shabáticos, los años semitas que el pueblo transgredieron, que no obedecieron las leyes. Levítico 26.
Tal como ellos no conocíamos, no conocemos como ellos no conocieron al Elohim de sus padres, nosotros no conocemos al Elohim de nuestros antepasados. Solamente sabemos cosas sobre él como el pueblo en Egipto sabía sobre el Elohim de sus padres, de Abraham, Isaac y Jacob, quien tuvieron grandes experiencias con él y de parte de quien recibieron ciertas promesas. El despertar vino a ellos como a nosotros y las promesas nos llegaron de una forma que al no tener en cuenta, no tener un precedente, a veces no sabemos cómo tratarlas. Muchas veces pues leemos las citas y pasamos de alto y dice, bueno, ya veremos, él sabrá, ¿no? Como si no tenemos aquí todo revelado, como si así muchas veces decimos, él sabrá, él sabe lo que hace. No, todo lo que él va a hacer nos lo presentó desde antes, pero como nosotros no estamos acostumbrados a vivir con él, pues no conocemos la forma de obrar y como no nos identificamos en sentimiento, en cuerpo con este pueblo, linaje de Israel, de Jacob, pues muchas veces lo tratamos como historia de otra nación, ¿no? Tal como a nuestros antepasados, primero se le dio a conocer quién es el Elohim de sus antepasados para que después se revele su poder mediante toda una cadena de eventos que no estaba bajo el control del ser humano, ¿no? Porque muchas veces el ser humano trató de intentar hacer lo que Elohim hizo, como en Egipto, durante las plagas, los brujos de Faraón, los sacerdotes de otras deidades, intentaron hacer ellos también estas maravillas, pero no lograron, porque Moisés tomó tierra, lo esparció por el polvo y la tierra se llenó de bichos, ¿no? Y a un mandamiento desaparecieron, cosa que nadie en el mundo puede hacer tal cosa. ¿Vale? La ciencia de hoy lo mismo repetirá cuando Elohim derramará las 7 postreras plagas. Tratarán de justificar los hechos y decir que, bueno, viene de no sé dónde, se tuvo lugar no sé qué erupción, qué enfermedad, pero del mismo modo como en el pasado no pudieron justificar ni rehacer eh, estas maravillas, lo mismo sucederá. Ya eso queda por ver porque si los presentamos de esta forma la gente no creerá, porque como no creyeron en Egipto, por eso Elohim no le dijo a Moisés desde antes cómo hará, porque igual se había topado con la falta de fe de ellos, porque claro, no tenían un precedente. Nosotros vivimos y leemos historia y decimos, oh, qué maravilloso en el Tanaj, como estuvo en el pasado, y no sabemos que el mismo Elohim del pasado es el que vino y el que volverá para librarnos a nosotros hoy día y actuará de la misma forma, aunque así lo dijo, ¿no? Por eso necesitamos de una experiencia personal con como el pueblo de Israel necesitó una experiencia personal con el Elohim de sus padres. De este modo, vivimos en el instante cuando estamos conociendo la identidad del Elohim de nuestros padres y Redentor nuestro, para que seamos afirmados en la fe cuando lo vamos a ver actuar en medio de todo un despliegue de poder. Hoy como en el pasado, hay Moisés, ¿vale? En el sentido de palabra, no lo toma como nombre. Hay Moisés, es decir, personas a quien él ha sacado de en medio de las aguas y las usa para hacer medios a través de cuales transmite sus palabras para despertar y edificar el pueblo, ¿vale? El nombre Moisés viene de 3 letras que es Mem, Shin y Hei, ¿vale? Son tres consonantes Moshe, como se suele leer, porque el H final nunca se escucha, ¿no? Nunca se pronuncia. Moshe. En realidad, este nombre viene de una palabra, tiene un origen bastante egipcio más que hebreo, y viene de una palabra que significa, o en su raíz, el nombre como palabra significa sacar del agua, según el sentido egipcio. Sacar del agua, rescatado en ese sentido, en hebreo es Moshe, ¿no? O del idioma eh, misraíta de los egipcios. Moshe, sacado del agua, rescatado. Pueden leer el contexto de donde sale la razón del nombre en Éxodo capítulo 2, verso 10, donde puedan ver que le puso por nombre así porque lo sacó del agua. ¿Ah? Y en el concepto de que ellos tenían, pues el hecho se podría decir Moisés,
como nosotros. En ese sentido, por eso expresé como palabra, hay muchos Moisés, es decir, personas que Elohim rescató, redimió de entre las naciones, de entre los gentiles, ¿no? Descendencia del pueblo de Israel que se gentilizó, él los rescató de en medio de las naciones al estilo de Moisés, así, y los capacitó, los formó, los instruyó, los mandó al pueblo, presentando su nombre, sus atributos, anunciando como centinelas, ¿no? Como personas que él capacitó a fin de exhortar a este pueblo a encaminarse camino hacia la libertad. Él usa personas redimida de entre las naciones para servirle como medios a favor de los demás. Quien desea dejarse usar por el cielo, solo debe decir, heme aquí, envíame a mí, tal como dijo el profeta Isaías, según se menciona en capítulo 6, verso 8. Si él decidirá, te usará para una cosa, para la otra. Pero eso siempre hay que decir, hágase su voluntad, porque es el Ruach, es su espíritu quien entrega dones, elige, manda, ordena, y nosotros el que se dispone como servidor simplemente cumplirá. Cuando Él mandará, levántate, cuando Él mandará, siéntate. Cuando Él dará palabra, uno hablará, cuando no, guardará silencio. Yo soy Adonai, dice aquí en el texto, verso 6, Éxodo 6. Yo soy Adonai. Voy a hacer una notita aquí para que entiendan. Adonai, aunque lo he dicho varias veces, lo voy a repetir en este contexto, es un título que sustituye lo que expresan las cuatro consonantes Yod, Hei, Vav, Hei, que en el hebreo son las letras iniciales de tres verbos de tiempo, Ihiej, Hayah, Jove. Con esas cuatro iniciales, el Elohim viviente se presenta a sí mismo como el que fue, y aquí es el verbo pasado, el que es el verbo presente, y aseguro que el mismo será, es el verbo futuro. Es relevante tener en cuenta que cuando él se refiere a sí mismo, usa el término ejiej, es decir, seré. Y cuando nosotros nos referimos a él, usamos el término ijiej y decimos, en otras palabras, será. Porque él siempre empieza sus declaraciones expresando su identidad desde el punto de vista de nuestro entendimiento. Y se presenta a Adonai, es decir, será quien fue y es. Y no se presenta como Ejieja seré el que seré. Porque él no cambia en primer lugar, sino nosotros. Él no olvida, nosotros sí. Él siempre es fiel, nosotros no, para que nunca olvidemos cómo es Él, de modo como se nos ha revelado. Él siempre estará en forma presente, mas para verlo en el presente debemos conocerlo desde el pasado, ya que desde el pasado se nos presentó a través de una palabra que expresa continuidad permanente, es decir, perpetua. El verbo será, ejiej, es para nosotros la esperanza de que Él no cambia, porque para nosotros siempre Él será el mismo que fue en el pasado, como en el presente y por igual será en el futuro. Nuestro presente era en el pasado, el futuro indicado mediante la expresión será. Aunque Él seguirá siendo el mismo, para nosotros el futuro se ha convertido en presente. De modo que, como estaba con el pueblo hebreo en el instante que se presentó ante el pueblo en los días de Moisés, está presente ante nosotros ya mismo. Sin un nombre, una persona no se le atribuye existencia. En las escrituras hebreas hay una relación íntima entre la persona y su nombre. En este contexto, el nombre de nuestro Elohim es la fianza o garantía de la promesa. Hacer resaltar su identidad cuando dijo yo Adonai, es decir, yo en hebreo aparecen las cuatro consonantes Yod, Hei, Vav, Hei. Hacer resaltar su identidad diciendo el que será, quien fue, quien es tiene como objetivo hacernos conscientes que cuando estamos leyendo esas descripciones, nos situamos delante de la presencia del Elohim viviente porque Él es decir, Jové, verbo presente, Él es. Con declarar que Él es Adonai, es decir, el ser que será quien fue, quien es. Nuestra conciencia debe centrarse no solo en la identidad, sino también en la autoridad que tiene el que se identifica con este apelativo de cuatro letras y Jehá y Jové.
Yod, He, Vav, He, como aparecen las cuatro consonantes hebreas. Haciendo esta declaración desde su posición atemporal, el mensaje se aplica a todas las generaciones hebreas, independiente del tiempo y del lugar en cual se encuentra el pueblo hebreo, siempre y cuando están en condición de necesitados de la intervención del pariente Goel. Porque en este contexto él dijo, yo vuestro Adonai, os redimiré, ¿vale? Obviamente cuando uno ya está redimido, no se le puede aplicar en ese sentido porque ya es redimido. Por esa razón, en Apocalipsis se menciona que cuando Yeshua regresará, tendrá un nombre nuevo, porque ya su nombre, Yeshua, no tendrá más sentido común, porque ya el salvo es salvo, no tendrá razón para decir te salvaré, porque el nombre Yeshua en sí mismo expresa la obra que él vino a hacer todavía está por cumplir, ¿no? Todavía no está acabado, por eso todavía aún tiene este nombre, porque Él es quien salva y mi ojo debe centrarse en quién, el que es mi Goel, mi redentor, porque en Él me tengo que fijar a causa de la justicia, que representa la letra Shin. ¿Por qué? Porque Él extendió su mano a ser traspasada y este clavo, este gancho es quien me conecta a mí y a Él conmigo con la obra de redención, ¿no? Esta obra redentora es quien conecta eh, algo Él con el necesitado, al redentor con el pariente que está en necesidad de ser redimido. Haciendo esta declaración mencioné atemporal. ¿Por qué digo atemporal? Porque cuando Él se define a sí mismo, y Jehaya seré quien fue quien es. Se presenta como un ser que no está condicionado ni limitado al tiempo. Entonces, desde el punto de vista del pasado, él proyecta palabras hacia el futuro para que la generación que vendrá en el futuro puedan ubicarse otra vez mirando hacia atrás, a ver quién es el Elohim que me dejó estas palabras y tomen estas palabras dichas desde el pasado para su presente como vida eterna. Nosotros ya estamos en el tiempo futuro, ¿no? En ese sentido, en comparación con las declaraciones hechas en el día de Moisés. Para nosotros Él se irá todavía, pero para los días de Moisés, para el pueblo de Israel, Él estaba. ¿Quién estaba con ellos? El Elohim de sus antepasados, el que fue. ¿Vale? El mismo que estaba en el pasado, estaba en el presente con ellos. Y desde nuestra perspectiva, Elohim que estaba con nuestros antepasados en Egipto, está en el presente porque el pasado para nosotros volvió a ser presente en el instante en cual nosotros vivimos. Hoy es el verbo presente. Jové es hoy mismo. Mañana será futuro para el día de mañana, pero hoy vivimos en la luz de sus palabras y esas palabras nos vimos desde antaño, desde hace 3500 años. 500 años. Por eso, Él no está limitado al tiempo. Las palabras que nos dio están condicionadas a nuestro tiempo y desde nuestras perspectivas nosotros las estamos leyendo, ¿vale? El ser humano, el varo, tiende a leer con superficialidad estas palabras, acostumbrado a la mera lectura. Al no profundizar en el peso que abarcan las palabras, no ve la realidad espiritual, por lo tanto no logra ver en los lugares celestiales, no logra vivir en los lugares celestiales. Cuando tomamos conciencias de quién es la persona que nos habla estas palabras, damos la debida importancia al ser que nos habla y a sus palabras, a su mensaje. El Elohim de Abraham, Isaac, Jacob ha revelado su nombre a Moisés e igual a través de él nos dejó un apelativo, según se menciona en Éxodo capítulo 3, verso 14, 16, donde se presenta su nombre y el apelativo. Ejiej, Asher Ejiej, nos aparece como nombre y las cuatro consonantes, Yod, He, Vav, Hei, será quien fue quien es como apelativo perpetuo, ¿no? De donde aquí se sacaron las iniciales que da inicio y final a los nombres hebreos, que tiene un verbo al comienzo como sufijo y un verbo al final del nombre como prefijo. Así tenemos palabras como Yeshayahu, ¿no? Incorporan dos, el yod y el hei, dos verbos, parte, dos letras de este apelativo de cuatro. Uno, como inicio siempre el yod
que siempre aparece de esta forma con I y E, como Yerushalayim, Yeshua, obviamente el nombre Yeshua, incorporan el primer yod de Ihiej, ¿no? De ese verbo que en sí mismo expresa futuro, esta mano extendida, ¿no? Yeshayahu acaba con el verbo, con el hei, de donde tenemos aquí como resultado en su nombre Adonai o Elohim. Es el que salva, el que da la salvación. Y el nombre de este profeta nos indica que la salvación está en Adonai. Por eso nos necesitamos centrarnos a toda costa en Elohim para conocerlo, cómo es que Él nos salva, ¿no? Y por qué, según la ley, Él tiene capacidad de salvar y nos salva, ¿no? Es la razón de este tema que estamos investigando sobre su identidad. Ahora, en este contexto nos reveló su carácter, mostrando a través de los prodigios que iba a realizar a favor de su pueblo. El pueblo hebreo solo conocía que había un ser que hizo una alianza con sus antepasados, prometiéndoles a estos una tierra como herencia perpetua. Pero este pueblo no conocía el Elohim de sus antepasados, sino solo sus promesas que heredaron de sus ancestros. Las promesas heredadas seguían siendo profecías hasta el momento cuando se convertían en realidad. Y esto lo mismo ocurre con nosotros. Leemos profecías al día tratando de ver lo que Él prometió en el pasado, en las profecías en el Tanaj, pero esperamos el momento cuando estas profecías se convierten en realidad. Entonces el pueblo dirá, por fin me conocerá, indican las profecías, porque de momento estamos repitiendo la historia que nuestros padres en el libro de Éxodo. Por esa razón, Elohim, sabiendo que la fe depende de las evidencias, no solo declaró su identidad explicando que es el mismo Elohim de sus antepasados, sino que explicó lo que hará para cumplir con lo que prometió. Él indicó que convertirá lo que solo era profecía en realidad. Por esa razón, Yeshua también citó de esta forma a sus discípulos. Mientras vivían en el tiempo presente, estaba, porque Él estaba con ellos, ¿no? Y él decía, se les digo desde antes para que cuando lo veáis, tengáis fe, ¿no? Creáis. Por ende, así es la naturaleza humana, necesita ver para creer. Entonces, Él nos muestra evidencias, nos los avisa desde antes cómo sucederán las cosas, para que cuando los vamos a ver cumpliéndose una por una, ninguna de sus palabras cayendo en tierra, es decir, alcanzarán su propósito, vamos a decir amén. Y vamos a levantar nuestra mirada hacia el cielo y vamos a decir, es decir, vamos a dar honra a las bendiciones del cielo. Este que está obrando es nuestro Redentor, en quien teníamos confianza que nos salvará. Eso solamente le cito la cita, no lo voy a incorporar, parte del estudio, pero ya aquí lo tienen dicho, ¿no? Yo no lo tenía previsto para presentarlo, pero es importante y aquí creo que conocen. Este es nuestro Redentor, este es nuestro Salvador, en quien teníamos confianza que nos salvará. Aunque Israel no conocía quién era Elohim de sus antepasados, lo entenderá y lo reconocerá mediante las obras que él va a realizar a favor de su pueblo. Cuando él declaró Eje Hasher Eje, seré el que seré, hizo al pueblo entender que él es el Elohim de sus antepasados y que se dará a conocer ante ellos mediante las obras que el pueblo podrá ver. En otras palabras, que pasarán por medio de una experiencia semejante como sus antepasados, hasta lograrse una conexión personal con ellos y el Elohim de sus padres. Con presentar su nombre, que es en realidad es una expresión de su propia esencia, automáticamente puso en contraste su soberanía ante todas las demás deidades que el pueblo hebreo conocía hasta aquel entonces. Pero no se limitó solo a hacer declaraciones sobre cuán poderoso es Él, sino que les indicó qué iba a hacer para que el pueblo tenga evidencias que verán la muestra de su autoridad mediante hechos que les servirán como unidad para medir el poder y la soberanía de Elohim, de aquel Elohim quien afirmó ser el Elohim de sus antepasados. Y eso ante los demás Elohim que había por la tierra egipcias, que por contraste quedarán probados como inútiles, es decir, mitos deificados, ídolos que no
valen para nada. Siempre los propósitos de Elohim de Israel hay varios, ¿no? Él, al hacer una obra, trata de alcanzar varios propósitos, ¿no? Él dijo que a nuestros antepasados, os redimiré. El verbo hebreo traducido habitualmente por redimir evoca la acción por la que una persona privada de su libertad o de sus medios de existencia se ve librada de esta situación gracias a la intervención de un pariente cercano, es decir, un goel que defiende su causa. ¿Vale? Les presenté en la parte uno, parte 2, las leyes de la redención para que entendiendo el funcionamiento de ellas puedan valorar el peso de las palabras os redimiré, es decir, seré vuestro Goel, os libraré, os defenderé, cumpliendo, os daré la libertad pagando el precio que hay que pagar. Cuando este término Goel es aplicado al Elohim de Israel, este verbo expresa el vínculo estrecho que une a Israel con el Elohim de sus antepasados y el compromiso de este ser en acudir en ayuda a su pueblo en tiempo de desgracias. Si lean, bueno, de hecho le indico que lean Isaías capítulo 43, verso 1 al 4, donde también se hace uso del término Goel para expresar el cuidado que Adonai como pariente cercano dará al pueblo redimido. ¿Vale? Le cito cita, así no lo voy a repetir a lo largo de este tema para compartirlo eh, en otros temas, ¿no? Aquí que quede constancia que es en esta cita de Isaías 43, verso 1 a 4, él define una vez más su identidad como Goel a través de este término Gaal que está en hebreo. Tres letras, Gimel, Aleph y Lamet. Con brazo extendido, dice en la cita, os rediminé con brazo extendido. Esta expresión es una metáfora sobre su gran salvación. Esta expresión es una alusión a una obra que es parte específica del deber de un pariente redentor. El Goel debe extender su brazo, su protección, como hizo Boaz, extendió su manto, ¿vale? Sobre Ruth, como el varón extiende su talit para recibir bajo su protección a su novia, a su prometida. Es lo que hizo Elohim en Sinai cuando extendió las 10 palabras de la alianza sobre su pueblo como promesa, como parte de seguridad que él garantiza como protección a favor de su novia Israel, en este caso, que tenía su paquete de leyes, lo que es Torah, que tenía que cumplir, ¿no? A su vez, siempre aparecen la parte que incumbe al Elohim de Israel y que aparte que incumbe al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no puede extender el brazo de la redención porque está en falta de situación, ¿no? Para poder cumplir con ese deber, ya que se sitúa como esclavo. Pero Elohim tiene poder, tiene redención y por encima alabanza a Él porque Él nos redimió, extendió su brazo, su protección en favor de su pariente más cercano. Eso aquí es importantísimo tenerlo en cuenta porque no puede extender su brazo sobre los gentiles, porque el pueblo gentil no es pueblo suyo. Por ende, si un gentil quiere entrar bajo su protección, tiene que convertirse en Israel. Por eso, en Abraham, en Israel, tendrán bendición los demás, tienen derecho, ¿vale? No olviden este estudio, el derecho a la redención, el privilegio que tiene el hebreo como el gentil, según las leyes. El pensamiento nos lleva a profundizar en el Shod. Shod es el nivel más 4, nivel más profundo, es decir, el misterio encriptado. Aquí hay un misterio encriptado sobre la redención. En esta expresión con brazo extendido. La afirmación es una revelación sobre sí mismo, indicando que él va a ser el Mashiach. ¿Vale? Nosotros no vemos algo él en Brit Hadashah. Simplemente porque los instructores no nos educaron en la raíz de los términos hebreos para ver quién es Mashiach en realidad y qué es lo que él cumple, cuál es su función, de dónde viene, quién lo respalda, quién lo manda, por qué lo manda, quién le es, lo obliga, cómo llega él a ser Mashiach. Nada, no se nos enseña nada. Él es Mashiach, ¿vale?
Pero aquí con brazo extendido se dice Adonai, yo seré Mashiach, ¿vale? En la serie sobre la deidad, parte 11, si, no, si recuerdo bien el número, textos comparando Tanaj con el Brit Hadashah, Adonai Mashiach es uno de los títulos de esta serie. Hay mucho más detalles presentados en su contexto, ¿vale? Aquí simplemente es una referencia, pero a un nivel bastante profundo, por eso lo puse aquí como Shod, como misterio, encriptado sobre eh, su verdadera identidad cuando él, independiente del tiempo, se situará cumpliendo con la obligación de Goel. Él extenderá sus brazos para cumplir con su deber de redimir a su pariente de la esclavitud, razón por cual él vino a los suyos, no vino a los romanos, según Juan 1:11, vino a los suyos. Los suyos no lo recibió porque no lo vio como Goel. Lo vio como el hijo del carpintero y este lo trataba como bastardo porque en realidad sabía que no es hijo real del carpintero, no es hijo de Yosef, ¿no? Sí que es un hijo por adopción, por otra ley que en Israel existía y así llegó a entrar bajo su tutela. La mano de Goel se extiende en defender a su pariente y para justiciar al enemigo del redimido. Tengamos en cuenta por qué razón él extenderá, porque en general esta expresión con brazo extendido siempre se usa en el contexto de manifestar su poder, su autoridad en hacer prodigios, destruyendo, haciendo juicio contra los enemigos. Pero si lo entendemos en la luz de las leyes de Redentora, vemos por qué Él defiende, es una espada de doble filo. El brazo protege y esta protección también destruirá a los enemigos, porque Él hará justicia al vengador como vengador de sangre. ¿Vale? Lo que escucharon las partes anteriores saben a qué me refiero. Quien no, pues quizás no entenderá de qué estoy explicando aquí, que tiene que ver el brazo extendido y no se refiere siempre a la destrucción, sino lo aplico como si fuera una expresión, una alusión a sobra como Mashiach. Al mencionar también que él no está en el tiempo, ¿vale? ¿Cómo se cumple como cuando Adonai dijo, yo te redimí? ¿Cómo redimió él a Israel en Egipto? Porque para eso tiene que pagar un precio, para poder rescatarlo, redimirlo. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver una cita más adelante, si lo hemos explicado en parte 4, lo vamos a repetir con otra cita en el futuro. Él librará a Israel de uno más poderoso que él, ¿vale? Sobre todo, el poder principal es el pecado, ¿no? Para que el Goel pueda redimir, necesita pagar el precio. Aquí en Egipto no vemos nada, pero es aquí donde nosotros debemos entender, Él no está en el tiempo. Él cumplió su palabra 3500 años más tarde, cuando Él vino en realidad y pagó con su vida. ¿Vale? El sacrificio que Él hizo hace 2000 años, desde nuestra perspectiva, ¿no? Alcanza el pasado porque Él es quien fue, el quien es, el quien será. ¿Vale? A ser atemporal, su sacrificio se expande alcanzando de Adán hasta el último a lo largo de los 7000 años de historia de la historia, de la actividad del pecado, de la existencia del pecado en este mundo. ¿Vale? Traten de entender eh, la obra redentora en la luz de la expresión Ejie Hasher Ejie, seré quien fue quien es, ¿no? Que es la suma de los tiempos a ser por encima de ellos. No se limita su obra a un cierto punto, porque si limitamos a un cierto punto no podemos justificar ni cómo será el mismo que estuvo, ni cómo destruyó en el pasado, cosa que él había de pagar 2000 años más tarde, ¿no? O tiempo más tarde. No, entonces, cuando entendemos esta función suya, porque en su naturaleza el espíritu, como espíritu no se limita al tiempo, no es condicionado de nada, sino que simplemente su obra tiene la misma validez y se le aplica a una persona de la generación pasada en virtud de lo que él habrá de hacer años más tarde, ¿no? Lo que hizo Yeshua, su sacrificio sirve en igual medida para Abraham, quien sacrificó el cordero, ¿no? Quien sacrificó el carnero, su sacrificio vale igual hasta Caín, hasta Abel, perdón, quien trajo la primera ofrenda del cordero inmolado y servirá hasta el último. Es decir, eh, la influencia, la actividad
o el precio de su sangre cubre toda la necesidad de toda la existencia humana independiente del tiempo en cual una persona se situó. También les recomiendo el estudio llamado Las cuatro letras del apelativo y el nombre Yod-Heh-Vav-Heh Yeshua, Adonai Yeshua. Verán gran profecía encriptada en las cuatro consonantes del nombre de Yeshua en el Brit Hadashah, Yod Shin Vav Ayin, como en las cuatro consonantes que están en Tanaj, Yod He Vav He, y la correlación entre ellas. En conjunto, los dos apelativos, dos grupos de cuatro consonantes, revelan la identidad de un mismo ser y prueban la autoridad de la persona mediante una obra desde antes indicada. Esto es maravilloso lo que revelan las cuatro consonantes. Les recomiendo este estudio, las cuatro letras del apelativo y el nombre Yeshua. Mediante la revelación del apelativo como del despliegue de poder que llevará a la liberación, Israel llegará a conocer mejor la identidad del Elohim de sus antepasados, que lo conocieron sus antepasados. Eso quiere decir que la revelación sobre Elohim, tanto a Moisés como a Israel, fue más completa que la que Abraham conoció. Como la luz de la aurora va creciendo, igualmente estamos ante una revelación mucho más completa de cuanto tuvieron nuestros antepasados. Ninguna otra generación pasada tuvo el conocimiento que hoy tenemos revelado sobre quién es y cómo es el Elohim de nuestros antepasados. Pero como esto no es creíble, él mismo revelará su identidad mediante lo que hará a favor de su pueblo hoy día. Detalles ya anunciados. Cuando el pueblo verá, por fin conocerá quién es el Elohim redentor suyo, y con razón llorarán amargamente como un hijo pródigo, como un hijo primogénito, perdón, es decir, no pródigo, hijo primogénito. Eso porque le cité de Zacarías capítulo 12, verso 10, donde se le quitará el velo y por fin entenderá quién es el Aleph Tav, el Elohim que extendió sus brazos, quien dijo te redimiré, y por eso necesitó extender sus brazos para ser traspasadas. Cuando entenderá a quién traspasaron, llorarán amargamente como por un hijo primogénito, ¿no? Entonces la suerte, para decirlo así, de Israel cambiará y él se pondrá en defensa del pueblo de Israel, harán haciendo justicia para defender el pueblo de Israel y para hacer de sus enemigos también, y así dando la liberación de todas las eh, del poder de las naciones que dominan todavía sobre los descendientes de Israel por todos países del mundo. Sigue la cita diciendo con grandes actos justicieros. Yo, Adonai, os redimiré con brazos extendidos, con grandes actos justicieros, es decir, con severos castigos. Lo que Adonai era para el pueblo está basado en su naturaleza, que a su vez se revela en el apelativo que Él nos dejó como recordatorio. ¿Vale? Cuando van a ver este estudio que les recomendé sobre el significado de las cuatro letras del apelativo Yeshua y de las cuatro letras del Tanaj, Yod-Heh, Hei, verán mucho más claro a qué me refiero, porque dentro de las mismas letras, cuando Él pronunció este apelativo, no solo nos indicó su naturaleza, sino también nos reveló lo que Él va a hacer. Y en las leyes, mirando en la luz de las leyes de la redención, esto se ve mucho más claro, se entiende mucho más maravilloso. Los acontecimientos venideros sobre el futuro de Israel, aún esclavizado en aquel momento, se dieron a conocer mediante la revelación de la identidad de Elohim que se reveló a sus padres, y esta se había de confirmar mediante los hechos. ¿Vale? Lo mismo que sucedió con ellos, es decir, lo mismo que acabo de decir respecto a nuestros antepasados, lo decimos para nuestra generación sobre los que hoy mismo viven. Porque los acontecimientos que van a suceder sobre el futuro de Israel, que en este instante todavía estamos exiliados entre las naciones, se dan a conocer mediante la revelación de quién es el Elohim de Israel
Elohim que se reveló a nuestros antepasados, y eso se va a ver, se va a mostrar, se va a probar mediante lo que Él va a hacer, ¿no? Lo que Él va a hacer lo estamos presentando en la serie llamada Profecías al Día, de donde sacamos capítulos de los libros del Tanaj para presentarlo en la luz de los acontecimientos que sucederán. Bueno, en el texto que les presenté al principio, del verso 1 al verso 8, de antemano el Adonai anunció lo que hará, para que cuando el pueblo verá, pues que tenga fe, ¿vale? No solamente porque dijo, soy el Elohim de vuestro padre. Bien, bien, bueno, hay que verlo eso, ¿no? Entonces, él indicó lo que él va a hacer para que cuando el pueblo vea, que tengan fe, porque el que dijo es el que hace. Dice en el verso 6, se menciona, yo os libraré de los cargos de Egipto, ¿no? Aquí nos dan algunas indicaciones, algunas partes de la obra redentora que él va a hacer a favor del pueblo. Igual en verso 6 se indica, os libertaré de su esclavitud. Igual en verso 6 se menciona, os redimiré, es decir, no solamente os daré la salvación, sino también estaré en la posición del Goel, recobrando lo que es mío, ¿no? Recuperando lo que es mío, lo que me pertenece. Os tomaré como pueblo mío, indica en el verso 7. Igual en el verso 7 se indica, yo seré vuestro Elohim. En el verso 8 se menciona, y os daré la tierra, ¿qué tierra? La tierra prometida, obviamente, la tierra de Canaán, y os la daré en posesión, dice en verso 8 también. Entonces, tenemos algunas indicaciones entre el verso 6, 7 y el 8. 3, 4, 5, 6, 7 promesas, ¿no? Cosas que él aseguró al pueblo de Israel, y lo mismo se aplica a nosotros, solamente que hace falta cambiar no Egipto, sino España, Chile, Venezuela, Bolivia, Australia, Rumanía, ¿no? Ponen los países que quieren ver China, donde sea por el mundo, por donde está Israel esparcido por estados de África, todas partes del mundo. Yo os libraré de las cargas de las naciones que dominan sobre vosotros. Os daré la libertad de esa esclavitud, porque él esparció el pueblo entre las naciones y dejó que las naciones dominen sobre ellos a causa de las propias transgresiones, ¿no? Vimos en la serie Profecías al Día sobre el libro de Zacarías, ¿no? Que él dio autoridad. Os redimiré, por lo tanto, se sitúa como Goel. Os tomaré como pueblo mío. Todavía no somos pueblo, nosotros somos un puñado de extranjeros para muchos, gentiles esparcidos por el mundo. Quién sabe cómo nos identifica cada uno, como sectarios, como gente rara que no se salieron de las iglesias, de las comunidades, no son cristianos, se creen hebreos, israelitas, no son judíos, no practican el judaísmo. Entonces no sabe dónde encaminar, qué hacer con nosotros. Pero él, así estaba Israel en Egipto, una multitud de esclavos. Un esclavo no tiene identidad, no tiene valor, no tiene autonomía propia, no tiene derechos, no tiene nada. Cuando uno se convierte en pueblo, tiene estatuto, no tiene constitución, no tiene columna vertebral. Es decir, yo seré vuestro Elohim. Ya no es uno que sin identidad tiene un padre. Yo os llevaré a la tierra, porque una promesa sin, es decir, es una ilusión. Seguimos todavía en el sueño, pero él dice que nos garantiza que nos llevará, que nos dará una tierra y nos la dará en posesión. Eso es entregarnos una vez más el derecho a nuestras propiedades, porque es lo que hizo Boaz con Noemí. Cuando él se dispuso como redentor, situó a Noemí en su derecho de vivir en la herencia que tenía Malhom, su esposo difunto. ¿No? El Goel, por la ley del levirato, da derecho al pariente difunto a que su, a que la mujer o la persona femenina, ¿no? pueda tener dominio sobre las propiedades de su pariente difunto. Bueno, de su esposo, en este caso. Todas esas detalles mencionados del verso 6 al verso 8, si analizan todas esas afirmaciones, promesas, en la luz de las leyes de la redención, verán y comprenderán cuál es el verdadero
peso de las palabras y la identidad de la persona que hizo uso de esas palabras. En la luz de las leyes de la redención, no hay forma de atribuir al padre de Yeshua el atributo de Goel, y menos identificarlo mediante las condiciones, las promesas hechas hacia Israel. Como toda historia tiene un principio, un resumen y un final, Elohim se revela al principio como Aleph y al final como la Tav. Por ende, reveló el futuro presentando su identidad, y una vez que se describió mediante lo que hará, cerró la descripción tal como empezó, recalcando que Él es quien fue y quien será. Yo, Adonai. Conectaré lo dicho con el estudio llamado Emet, donde Elohim se reveló al inicio, en la mitad y al final del alfabeto hebreo, siendo el primero y el último como el principal sobre quien todas las escrituras están hablando. Les recomiendo este estudio solo que está solamente en audio, que se llama Haemet, la verdad, descubriendo el significado de las palabras hebreas. Está en nuestro canal de YouTube en Defensa de la Verdad. Con la triple repetición de la frase yo soy Adonai, que aparece en el verso 2, Éxodo capítulo 6, verso 2, verso 6 y verso 8, ¿no? En esos tres versos se repiten tres veces, yo soy Adonai. Es decir, eh, donde aparecen las cuatro consonantes, Ijie, Jayab, Jove, ¿no? Se enfatiza que será el propio Adonai quien cumplirá todo cuanto dijo, y lo dicho está establecido de forma permanente. ¿Por qué? Porque según la ley hebrea, una vez que algo haya sido dicho o hecho tres veces, es considerado como permanente. Eh, Dentro del judaísmo actual, este concepto se conoce a través de la palabra hazak. El número 3 representa permanencia y estabilidad. Con esto, Elohim centró todo el peso de toda esta grandiosa obra redentora sobre su propio ser. La mente de un lector y oyente de esas promesas de Elohim debe centrarse exclusivamente solo sobre la persona que enunció tales palabras. Pensar que el poder de la redención se delegó a un tercero sería igual en robar la honra del Elohim redentor para dar el mérito de la redención a una tercera persona, sea quien sea que es. Todas las personas que atribuyen a Noé, por ejemplo, ¿no? A Moisés, a Yehoshua, a Gedeón, a Saúl, a David, etcétera, el título de Goel, están revelando falta de conocimiento sobre las leyes de la redención, a la vez que roban a Elohim de su honor y mienten sobre quién es el verdadero redentor de Israel. Moisés nunca se puso en la postura de redentor, tratando de redimir por sus propios medios al pueblo hebreo esclavizado. En las escrituras nunca se menciona, no habla sobre sí mismo de esta forma. Solo una vez, él tomó esta postura de redentor, ¿no? Y saben lo que sucedió. Entonces, cuando se levantó y mató a un egipcio, ¿no? Eh, ¿Sabe qué sucedió? Falló y huyó en el desierto. Por este atrevimiento tuve que pasar por una escuela de humildad y expiación, para decirlo así, durante unos 40 años. Hay quienes no aprenden de los errores de los antepasados y sufren las consecuencias, que en este caso morirán en el desierto, es decir, no cruzarán en la tierra que es prometida ante nosotros. Moisés tuvo el privilegio porque vivía en el pasado, ¿no? Y tenía una historia larga hasta el presente, muchos años, ¿no? Miles de años. Entonces, desde el punto de vista de Moisés, él pudo huir al desierto donde halló redención, para decir así, por este atrevimiento de ponerse en el lugar de Elohim como salvador del pueblo. Él aprendió esta lección, que él no puede hacer lo que Elohim puede hacer. Un hombre no puede ser Goel, salvar una nación, por lo mucho que desea. Nosotros no estamos ni autorizados, ni calificados, ni tenemos potencial para salvar a nadie. Independiente lo mucho que desearíamos, sea hijos, parientes, naciones, iglesias, lo que nos gustaría salvar, no podemos. Este no es un deber que está en el potencial del ser humano. Depende de una sola persona en este universo hacerlo. Y es imprescindible conocerlo quién es. Y si lo conocemos, no es nuestro deber robarle, no debemos robarle el derecho, el privilegio como Goel, porque él
es y, e hizo, ¿no? Y hizo uso de sus atributos, redimiendo efectivamente el pueblo y lo hará. Ninguna persona de los que nombré fueron parientes redentores. Moisés nunca se otorgó a sí mismo tal título de redentor, y no por nada antes y después, o después de su nombre en el texto hebreo, ojo, en el texto hebreo, escribió las dos letras que forman la palabra et, es decir, la alef y la tav. Como por ejemplo aparece en Éxodo capítulo 10, verso 13, Moisés et, ¿no? Eh, en el Reina Valera obviamente no lo van a ver, solamente en el texto hebreo lo pueden encontrar así. Al ser el Elohim viviente, el Aleph y la Tav, él se nombra como el Elohim Et, es decir, el creador del cielo y la tierra, como aparece en Génesis 1:1. Al poner Moisés ese título Et, es decir, Aleph Tav, antes o después de su nombre, enfatizó que lo que dijo o hizo no era suyo, sino del Elohim viviente. Hay quien aplica esta lógica al mismo Yeshua, pero solo aquel que no conoce quién es en verdad Yeshua, más allá de su apariencia como Ben Adam, como hijo de Adán, confunde a Yeshua con su papá. Y con razón solo ve en Yeshua un mero hombre, al estilo de Moisés, como de todos los demás a través de cual Elohim dio grandes liberaciones al pueblo hebreo. Si logran ver la identidad del Elohim, Yahweh, el que fue, será y es, mostrada en los hechos y probada en la luz de las propias leyes redentoras, conocerán a Yeshua como el mismísimo Elohim que dijo, yo soy Yeshua Ha Adonai, vuestro Goel, que con brazo extendido y con grandes actos justicieros os libraré. Para más detalles sobre quién es el ser que dijo yo Adonai, les recomiendo escuchar o investigar el estudio llamado Ani Omed, que significa estaré con ustedes. Hay dos audios en nuestro canal de YouTube. Investiguen este tema recomendado en la compañía de otro estudio que es llamado ¿Quién es el Elohim que vendrá a salvarnos? Así entre los dos pueden entender eh, por qué cité de esta forma yo soy Yeshua Adonai, vuestro Goel, que con brazo extendido y con grandes actos justicieros os libraré. No lo presento como una forma propia de leer las escrituras, ¿vale? Sino simplemente le di otro énfasis en la luz de esos estudios porque ya desde mi punto de vista sé quién es Elohim que dijo Aniomed, estaré con ustedes. Quien dijo Ejiej Asher Ejiej, quien vendrá a salvarnos, quien pagó un precio para rescatarnos a precio de su sangre, ¿no? Comprados con un precio de sangre. Hay un otro estudio bastante bueno, si quieren pueden verlo también. Nuestra página web www.miredentoryeshua.com.net o en Defensa de la Verdad en los archivos están los PDFs indicados, todos los PDFs indicados. Vale la pena dedicar tu tiempo a esos detalles porque del buen entendimiento depende en la mano de quien depositas tu redención para tu alma. En el Tanaj se registra la confesión de la nación hebrea. Ellos vieron que el propio Elohim de sus antepasados cumplió todo cuanto prometió. De aquí que Moisés y todo el pueblo lo exaltó hasta lo sumo, cantando un glorioso canto. En tu misericordia guías a este pueblo que has redimido. ¿Vale? Es la expresión que aparece en Éxodo capítulo 15, verso 13, una vez que cruzaron el mar rojo, que el mar se cerró sobre los enemigos. Aquí se expresa una vez más en esta cita referente a Elohim que él es el Gaal, él es el Goel, quien redimió al pueblo de Egipto ya, dando por sentado como hecho. Aunque con el tiempo muchas veces el mismo pueblo se olvidó de su redentor, siempre regresaron a él a lo largo de la historia, nos confirma. Así vemos en el libro de Salmos, capítulo 78, verso 35, donde se menciona, se recordaron de que Elohim es su roca, de que el Elohim altísimo es su Goel, no su redentor, se dice en este Salmo 78. Es la misma palabra. Se recordaron que Elohim, quien es su roca, es su Goel, su redentor. Estamos reviviendo la historia y como nación desconocemos al Elohim de nuestros padres y no sabemos cuán grandioso es su poder. Con el paso del tiempo y debido a las transgresiones, nos hemos alejado de él, más en su bondad envió a este pueblo personas
que lleva las palabras de las buenas nuevas sobre nuestro Redentor. De aquí que buenas sobre los montes los pies de los que traen buenas nuevas, ¿no? Aquí es un deber no hablar de la Beshorá Tová, de la buenas nuevas sobre el día de la redención. En la serie que presentamos bajo el título de Profecías al Día, estamos viendo descripciones sobre lo que hará nuestro Goel. Y cuando vamos a ver el despliegue del poder de nuestro Elohim, cuando Él extenderá una vez más sus fuertes brazos traspasados para librarnos, vamos a cantar un cántico nuevo, el cántico de nuestra liberación. Esta vez vamos a cantar un canto diferente al canto de Moisés, aunque al mismo estilo según se menciona en Apocalipsis 15, verso 3. Diferente porque a comparación con ellos, nosotros vamos a saber quién es el Cordero cuyo canto cantaremos. Amén. Sea que todos logremos conocer a nuestro Elohim Hagoel, a nuestro Elohim Redentor, para poder entrar en el grupo de los victoriosos, cantando las virtudes de nuestro Redentor. Para Él podemos decir, aleluya, sea alabado para siempre. Amén. En el nombre de Yeshua, Beshem Yeshua, a todos cuantos nos escuchan, cuando se centran a conocer la identidad del Elohim, Redentor de Israel, de nuestro Salvador, liberación, libertador de nuestras almas. Eh, sea que su Ruach pues les guía con entendimiento, con discernimiento para poder no profundizar más en los asuntos que estamos compartiendo sobre el Goel y las leyes de la redención. Que el Espíritu de Yeshua os guíe, os ayude a todos para la honra suya y para la gloria de su Padre. Shalom. Amén.